Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo espero que bien. ¿Saben algo? Le decía a los médicos aquí en el set que no me imaginaba hoy. ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 11 de julio. No me imaginé que para hoy vamos a tener un programa relacionado con la COVID-19. Y claro, uno no puede dar por descartado absolutamente nada en esto de la comunicación. Y no me imaginé a corto plazo también abordar la temática. Pero si la estamos abordando es porque ya existe mucha preocupación en nuestras autoridades de salud por el tema de los pacientes que de nuevo acuden a los hospitales con el virus de la COVID-19. Fuimos afortunados en no quedar registrados en las estadísticas de nuestro país como personas fallecidas por la COVID durante la pandemia. Claro que somos afortunados. Que nos cuidamos, eso sí, ¿cómo nos cuidamos? Porque atendimos el uso adecuado de la mascarilla, porque nos lavamos las manos, porque evitamos las aglomeraciones, pero aún así, yo por lo menos hay momentos que digo, fui afortunado porque tantas veces, a pesar de que usé la mascarilla, hubo momentos durante la pandemia cuando se estaba muriendo la gente que no la utilicé, pero no me contagié. Algunas veces no fui tan disciplinado con lavarme las manos o utilizar el alcohol para matar el virus. Pero aún así no me contagié y vi conocidos que murieron en nuestro país y personas en el mundo sanas, pero llenas de salud, que murieron. ¿No recuerdan ustedes aquellas expresiones de hijos, de padres con mucho dinero, que dijeron, mi papá era tan rico, pero tan rico, multimillonario, que a última hora no pudo comprar una bocanada de aire, aún con todo el dinero que tenía? Y hoy, cuando pensaba cómo abordar el programa, llegué a la siguiente conclusión. Si algunos sobrevivimos la pandemia, porque ¿cuánto fueron las muertes en el mundo durante la pandemia? 6 millones. Más de 6 millones. Miren ustedes, si logramos sobrevivir a esas 6 millones y un poco más de personas que murieron, y en Honduras fueron como 10,000, 11,000, más de 11,000 también. ¿Por qué por aquel descuido, por no haber aprendido las lecciones, nos arriesgamos nuevamente a contagiarnos? Y ese virus es igual de letal que cuando comenzó, pero con una gran diferencia. Ahora están las vacunas. Hay gente que no completó la dosis. Hay gente que escucha todos los días que nuestra Secretaría de Salud tiene la bivalente. Y permítanme utilizar una terminología, una expresión popular. No le paran bola. Creen que ya son inmunes al virus. Y sin haberse aplicado la dosis que recomienda la Secretaría de Salud. Hay algunos que solo se aplicaron 1, 2. A esta altura, todos los hondureños deberíamos tener como mínimo aplicadas 4 vacunas contra la COVID. Entonces, el objetivo del programa de hoy es crear de nuevo un poco de conciencia entre los hondureños para que reflexionemos con estos casos que se están presentando.
porque ayer ya la Secretaría decidió que en algunos sitios tenemos obligatoriamente que usar la mascarilla y que en lugares públicos así cerrados como restaurantes debe haber una distancia de 1.5 metros entre mesas, porque están viendo que si no volvemos a hacer algunas restricciones, sería escandaloso que nuestros hospitales se vuelvan a llenar de pacientes contagiados del virus. Sería penoso, sería vergonzoso para el Estado y para nosotros como un elemento de la sociedad, de la población, que de nuevo nuestros hospitales se nos llenen y empiecen a ver todos los días muertos por la COVID. No creo que haya dramatizado con estos 2 minutos de intervención. Simplemente yo así interpreto las disposiciones últimas de la Secretaría de Salud con esto de la COVID. La COVID no se ha terminado, no se ha eliminado. Con este virus tenemos que aprender a convivir, solo que el virus sigue siendo peligroso, pero ahora tenemos mecanismos como contrarrestar el virus, cómo evitar que nos mate. Así de simple. Y no aprovechar esas oportunidades no me parece de gente cuerda y sensata, a menos que usted desee morirse. ¿Quién quiere morirse? Los que estamos con salud mental no nos queremos morir, aún y con dificultades en la vida. Esta mañana aquí en Frente a Frente tenemos, y lo voy a presentar de izquierda a derecha, a la coordinadora de vigilancia de la COVID-19 e influenza de la Secretaría de Salud, la doctora Pamela Olivera. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por habernos invitado y hacer un poco de conciencia en la población de la vacunación y otras medidas. Muchas gracias, doctora. El doctor Aarón Bueso, coordinador de vigilancia epidemiológica de enfermedades crónicas de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Nos volvemos a ver? Nuevamente, no ¿Sí? que nos íbamos a encontrar tan pronto con esta temática de COVID-19, pero creo que es una oportunidad que tenemos para volver a aclarar, ¿verdad?, todo lo que está pasando con COVID-19 actualmente aquí en Honduras y tomar esas medidas de prevención, ¿verdad?, esa concientización a la población. El doctor Henry Andino, de nuevo nos volvemos a encontrar con el doctor Henry Andino, consultor para la vigilancia epidemiológica de nuestra Secretaría de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, licenciado? Muchas gracias. Al igual que usted, pensábamos que no íbamos a volver a tener un programa de estos y es la primera vez que estamos en un programa sin mascarilla, ¿no? Sí. Y sin duda que tenemos las razones por las cuales hay un nuevo comunicado que alerta la necesidad de volver a retomar las medidas de bioseguridad que han sido difíciles de implementar, muy difíciles, pero necesarias para que las personas guarden, se cuiden y permanezcan seguras. Y vamos a tener en unos minutos conectado vía Zoom al doctor Raúl Barahona y también desde Washington al doctor Lorenzo Pavón, jefe de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud. El doctor, precisamente, me dice la producción que está en Washington en un evento relacionado con el tema de la COVID. Él es el jefe de la unidad, sí, de la ¿verdad? unidad. El doctor Lorenzo Pavón. Pues sí, lo tendremos más adelante, ya se están conectando ellos. Me gustaría comenzar, bueno, ya comencé, ¿verdad?, con la introducción del programa. Decía con las disposiciones últimas tomadas por la Secretaría de Salud. ¿Por qué de nuevo la mascarilla? Pero antes, Lucecita Madrid nos va a socializar el título del programa que tenemos para hoy. Así que, Lucecita, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, licenciado Renato, panelistas, a todos nuestros televidentes. Feliz martes. Compartimos con ustedes el tema del día. Lo peor que nos puede ocurrir es no haber aprendido las lecciones que nos dejó la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tanto nos cuesta aplicarnos la bivalente? Recuerde que usted puede compartir su opinión, su comentario a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también puede compartir su opinión a través de nuestro Twitter @FrenteAFrenteHN.
También lo invitamos a que nos siga a través de Instagram, a través de la cuenta Frente a Frente HN. Ya tenemos presencia a través de la nueva cuenta de Meta, Threads, para que también nos siga por ahí y pueda compartir su opinión y también conocer nuestro contenido. Recuerde que el programa está siendo transmitido a través de nuestro Facebook, Frente a Frente HN, y por supuesto también puede sintonizarnos a través de TVC Play. Solo permítame, ahí me dejaste perdido. ¿Nueva cuenta qué? Tenemos presencia en la nueva cuenta de Meta. Es una cuenta de Instagram, así que la gente ya nos puede seguir también a través de Instagram y a través de esta nueva cuenta llamada Renato Threads. Es nueva, es la competencia de Twitter. A mí tenés que hablarme así, de la manera más sencilla y simple para entender de esta terminología con motivo de esta tecnología. Le va a hacer la competencia a Twitter, en otras palabras. Ya la está haciendo. Ya se la está haciendo. Sí, ya lo está haciendo y bueno, ya son aproximadamente más de 30 millones de personas ya con la app instalada. ¿Y Twitter cuántas personas tiene? No tengo la cifra exacta, pero bueno, ya tiene presencia, ya está posicionado en el mercado, pero sí le está haciendo la competencia Threads. ¿Y la red de Donald Trump tiene? Truth, creo que es. Truth. La Sí, red sí. Sí, también. Bueno, pero creo que esa queda desfasada actualmente. Ahorita la competencia está entre esas dos grandes, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Musk también es el que compró Twitter. Sí. Y el otro, Mark Zuckerberg es el fundador dueño de Facebook. ¿Y de qué otra cosa es dueño? De toda la corporación Meta, que incluye Facebook, Instagram y ahora Threads también. Y WhatsApp. Imagínate. Sí. La potencia grande de la era informática, Renato. ¿Y tú ya estás en esa nueva red también? Ya estamos, y frente a frente también, así que la gente lo invitamos a que nos siga, por ahí también estaremos posteando el contenido y sobre todo para que la gente pueda debatir y pueda compartir también sus comentarios y opiniones. Muy bien, gracias. Gracias, Luz. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracén. Construimos tus sueños. Calidad garantizada. Bueno, miren, ya tenemos la conexión con el doctor Raúl Barahona. El doctor Raúl Barahona está en Brasil. Sí. Pero el doctor Lorenzo Pavón está en Washington. Correcto. Y todos están, bueno, el doctor Barahona está en una capacitación en Brasil y el doctor Lorenzo Pavón en un evento relacionado con la COVID. Así que los voy a saludar. Voy a comenzar, bueno, los dos están en el mismo continente, por el más distante geográficamente. ¿En qué ciudad de Brasil está, doctor Raúl Barahona? El audio, doctor Barahona. Pinchemos ahí la teclita del audio. Aún así tenemos dificultades con la teclita del audio. Lo vamos a dejar unos segundos. Presento al doctor Lorenzo Pavón, que sí está en Washington, en un evento relacionado con la COVID. Bienvenido, doctor Pavón. Hola, muy buenos días a todos. A través de esta plataforma de Zoom, lastimosamente no he podido estar en su prestigioso programa, licenciado Renato, pero saludo desde aquí, desde la ciudad de Washington, a todo el pueblo hondureño y esperando que se pueda desarrollar una sesión donde todos los hondureños puedan aportar y ser conocedores de la situación epidemiológica, no solo de COVID de Honduras, sino a nivel mundial. Claro, así es. Muchas gracias, doctor. No sé si ya tenemos el audio con el doctor Barahona. Doctor, buenos días. Vamos entonces a verificar ahí qué pasa con la conexión, doctor. No se preocupe, no se preocupe. Que sea la doctora Pamela Olivera que nos informe sobre las disposiciones que emanaron ayer de la Secretaría de Salud sobre la COVID y por qué razones, doctora. Bueno, buenos días otra vez a todos. El comunicado que la Secretaría de Salud emitió el día de ayer pues fue un recordatorio de las medidas que se habían tomado con el decreto legislativo 12 del 2023, en el que decía que en los establecimientos públicos y privados, ya sean hospitales, clínicas, centros odontológicos, farmacias, es obligatorio el uso de la mascarilla tanto para el personal de salud como para los usuarios, ¿verdad? Y en las otras disposiciones lo que dice es que se recomienda a las personas que trabajen en espacios cerrados, en las escuelas, a los niños
cuando andan con enfermedades respiratorias que no acudan, que los padres tomen las medidas de precaución, usen la mascarilla, pero estas son recomendaciones que se toman de acuerdo a cómo está la incidencia de casos en el país, ¿verdad? Sí es obligatorio el uso de la mascarilla en establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Y como le decía, ya sea farmacias, centros odontológicos, hospitales, clínicas, todo este tipo de cosas. Y las otras recomendaciones se hacen para que la gente tenga mayor precaución, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad respiratoria en este momento, pues no me hubiera presentado a este programa, ¿verdad? Porque los pongo en riesgo a todos ustedes. Sí. Entonces ese es el comunicado que se emitió, que tal vez fue un poco confuso, pero estamos aquí para aclararlo, ¿verdad? Sí. Ahora, en los últimos meses ingresábamos a los hospitales, al menos privados, sin mascarilla. Nos relajamos, ¿verdad? No era obligatorio. Nos relajamos y en este momento es obligatorio. Y fíjese que ese comunicado fue más que todo porque el personal de la Secretaría de Salud visitó varios hospitales y se vio que tanto personal de salud como usuarios no estaban portando la mascarilla cuando es obligatorio. Si yo hoy tengo una cita médica en un hospital público o privado, sé que tengo que llevarme mascarilla porque no me van a dejar ingresar si no la llevo, ¿verdad? Pero al parecer sí está ocurriendo. Entonces el llamado a toda la población, si usted va a un establecimiento de salud porque lo más lógico es que esté enfermo, lleve su mascarilla. Y al personal de salud que da consulta ahí es una protección tanto para él como para también el paciente. Les voy a contar una historia personal, porque a mí me gusta ser así coherente. Cuando aquí abordamos un tema es porque uno lo siente, y sobre todo creo que es oportuno abordarlo. El país tiene temas sensitivos en este instante, pero no deja de serlo, y además ayuda a la población. Hace algunos días un compañero mío en TN5, estábamos todos en la sala de redacción con una tos, pero una tos escandalosa, que yo decía que ahora se le viene la amígdala con esa tos. Bueno, pasó un día, no dije nada. Al siguiente día yo estaba en mi oficina, distante unos cuantos metros de la sala de redacción. Y en mi oficina y con la puerta cerrada, escucho aquella escandalosa tos. Dije yo, es increíble cómo este querido compañero ha sido incapaz de visitar al médico. Pero lo que me escandalizaba era el ruido que hacía con la tos. Parecía que se le salían las amígdalas con todo y la lengua. Y lo miro sin mascarilla, hombre, le digo, ¿qué pasa? ¿No aprendiste la lección? Yo como mínimo pensé que después de la pandemia y todos los muertos, cuando uno esté con gripa o con esa tos, lo menos que puede hacer, y nosotros como periodistas, es ponernos o colocarnos una mascarilla para evitar contagiar a otros. No voy a decir el nombre del compañero, pero él sabe de quién estoy hablando y mis compañeros saben de quién estoy hablando. ¿Cómo podés estar tosiendo en este lugar cerrado con aire acondicionado y los aires conectados entre todas las oficinas sin una protección? Y lo peor que tosiendo y elegantemente, según él, en la oficina, sin importarle que ahí habían otros compañeros. No puede ser, le digo. Y yo creo que así debemos actuar todos ahora. Y los que tienen responsabilidades de jefatura, cuando alguien ande tosiendo o con gripa, sonándose y sin restricciones, deberíamos llamarle la atención y decirles, para eso están las mascarillas. El pañuelo para sonarse. La mascarilla es cuando sabes que estás con gripe o tosiendo y puedes contagiar a otros. Son lecciones que ya nosotros deberíamos tener internalizadas en el cerebro y aquí en el corazón para no afectar a los que están alrededor nuestro. Bueno, si han tomado estas decisiones de obligar a que los hospitales públicos y privados no dejen ingresar a sus centros a personas sin mascarillas y están recomendando ahora a los dueños de otros lugares públicos donde asistimos a que le digan a las personas que entren con mascarillas, es por algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué es lo que ha ocurrido, doctor Aaron Bueso? Recordemos, Renato, que fue al principio de la pandemia en el 2020, inclusive fue un reto, ¿verdad? Decirle a la gente, a los hondureños, de que se portaran su mascarilla de forma obligatoria. Ya en el 22 de marzo del presente año, en la Gaceta ya salió publicado de que no era algo obligatorio el uso de la mascarilla, ¿verdad? Porque ya se miró la tendencia a nivel mundial, a nivel nacional, de que iba en disminución y con la aplicación de la vacuna.
y con todas las medidas de bioseguridad, de lavado de las manos, distanciamiento social. Pero como todo hondureños, bajamos la guardia, pero si tú lees en la Gaceta, Renato, hay algo bien específico que dice el uso obligatorio de la mascarilla debe ser en centros hospitalarios, no tanto el médico, sino que también el usuario que va a buscar, como ya lo había mencionado la doctora Pamela. Pero nosotros vemos esta tendencia desde la semana epidemiológica 24, desde principios de junio, nosotros hemos visto ese aumento de casos de COVID, pero no solo es COVID, aquí es importante mencionar que también se nos viene acompañando otros virus respiratorios. Tenemos influenza, tenemos el virus sincitial respiratorio. Hemos visto esa tendencia de aumento de pacientes que van a los hospitales, buscan la parte médica. Bien es cierto, la Secretaría de Salud siempre tiene toda esta cantidad de antígenos para que el usuario, ¿verdad?, aquella persona que se siente enferma, busque y rescate estas medidas de bioseguridad. Siempre hacerle el recordatorio a la población, si yo estoy enfermo, si tengo un proceso respiratorio, yo hace poco anduve con un proceso respiratorio, me volví a colocar la mascarilla responsablemente porque yo no quiero contaminar a alguien más, ¿verdad?, y ser causante de una probable defunción. Tú ya lo dijiste, hasta la fecha hemos aplicado casi 16 millones, casi las 17 millones de vacunas al pueblo hondureño, de las cuales apenas solo 6 millones 500 se han aplicado como primera dosis. Hay que volver a recordar que hay que colocarse una segunda dosis, el primer refuerzo, segundo refuerzo. La bivalente, hablábamos de la bivalente. Hay criterios para colocar la bivalente y si tuvimos que haber colocado hasta el segundo refuerzo para colocar la bivalente. Si yo tengo una persona que no se ha colocado ni la segunda dosis, ni el primer refuerzo, ni el segundo, lamentablemente no es criterio para una dosis de la bivalente. Actualmente solo hemos aplicado 84,000 en todo Honduras. Entonces, nuevamente, todo esto nos hace a nosotros tomar esa expectativa y decir, ok, la gente no está acatando las órdenes, no siguen sus medidas de bioseguridad, no son responsables. Si yo tengo algo respiratorio, colocarme mi mascarilla. Si no me he colocado la vacuna, ir a los centros de vacunación. Actualmente, aquí en Tegucigalpa hay 64 establecimientos de salud y los de 64 establecimientos tienen vacunas, de los cuales ya se han hecho también horarios extendidos. Tenemos un triaje, aquí en Tegucigalpa está el triaje de la Católica, que es 24/7, ahí pueden ir a buscar consulta médica, aplicarse inclusive la vacuna si ellos la buscan ahí. Muy bien, y nos está dejando algunos muertos ya este pequeño brote de la COVID, doctor Henry Andino. La verdad es que para lo que hemos venido viendo como conducta, lo que ha ocurrido en este 2023 han sido aproximadamente 21 defunciones lo que ha ocurrido. Y generalmente está en la banda de edades de mayores de 65 años en adelante. Es lo esperado, pero algo que mencionaba el doctor Aarón y que es importante, la verdad es que desde el 2020 venimos luchando y ellos nos han acompañado en este trabajo para que las personas adopten estas medidas de bioseguridad y ha sido un problema. Uno de los aportes que hicimos en julio del 2020 fue haber hecho una investigación donde mirábamos el uso de la mascarilla, la adopción de estas medidas de bioseguridad, y el país fue calificado en el puesto 196 de 207 en la forma en cómo estamos adoptábamos esas medidas de bioseguridad. Y más adelante en el tiempo nos dimos cuenta que también fuimos uno de los países, el 165, que iba a buscar tardíamente asistencia médica, que es parte de las defunciones que hemos venido teniendo en el país. En este momento es importante situar la situación en general de qué nos está pasando. Nuestros colegas aquí pueden recordar, y los que están por Zoom, que la condición que la COVID nos ha permitido enseñar es que tiene un patrón anual que no sé cómo, pero se ha respetado durante todo el tiempo. En el 2020 fue uno de los momentos más críticos que tuvimos. La curva se elevó por encima de lo esperado. Recuerde que en una época como esta, hace 2, 3 años atrás, se aperturaba la economía y la gente volvía a las calles. Y nosotros advertimos directamente a las personas que tomaban decisiones en ese entonces que era una medida apresurada, pero que era una medida que tenía presión porque el Consejo, el COEP y otros estaban presionando para la apertura. Y era verdad, porque si no el país también tenía un aspecto económico importante, pero no estábamos listos para adoptar una salida porque la conducta del uso de la mascarilla
el distanciamiento físico y el lavado de manos no había sido captado por la población como algo importante. Es más, en esa época el COAEP retomó como responsabilidad suya hacer una promoción y salía la gente, y bueno, algunos anuncios, algunos descontextualizados, pero otros bastante buenos, donde se reclamaba a la gente que usara la mascarilla. Esta es una época donde íbamos a tener claramente un aumento de casos, pero no esperábamos que la deserción y la desobligación de las medidas de bioseguridad fuera tan radical como lo ha sido hasta ahora. Al tema de que estas medidas que se volvieron a publicar el día de ayer ya estaban ahí, o sea, no son nuevas, ya estaban ahí donde la gente se le educaba que en sitios de aglomeración, en los hospitales y en otros lugares se usara obligatoriamente la mascarilla. Sin embargo, usted contó un ejemplo claro que es lo que está ocurriendo en todos los lugares, donde la gente llega sin protección y está con un proceso respiratorio y no tiene la conciencia de protegerse él ni proteger al resto de los demás. Y nos traiciona porque ahora mismo el cuadro de COVID con las nuevas variantes ha adoptado una conducta muy diferente a la que vivimos del 2020. Es cierto, tiene una afección inmediata, acusa rápidamente un estado general enfermo, pero al cuarto día la gente está sintiéndose mejor y al quinto día probablemente ya se sientan tan bien que decidan salir de nuevo a incorporarse a sus labores. Pero ahora mismo no podemos garantizar que la gente está tomando la responsabilidad de las medidas de bioseguridad y mucho menos el aislamiento, mucho menos el aislamiento. Y usted puso ese ejemplo que es tan real, nosotros lo vivimos en lugares donde compartimos algún tipo de responsabilidad laboral, la gente no está tomando conciencia. Y eso nos va a pasar una factura. No es posible que después de tener 0.2 de positividad, hoy tengamos 7.5 de positividad. Es decir, hay un virus circulando. Tenemos un caso de COVID infantil, algo que no esperábamos ver, así como usted no esperaba hacer un programa como este, no esperábamos ver que ocurriera y sin embargo está ocurriendo. Es decir, es un momento importante de reflexión y de poner a la población en alerta, no en alarma, porque esto no es un tema de ponerlos en alarma, sino en alerta. Usted sabe cómo hemos venido a su programa, le hemos dicho a la gente, en el pasado dijimos cuando me preguntaban, porque muchos me preguntaban, ¿cuándo nos vamos a quitar la mascarilla? Y por presión se quitó antes de lo que deberíamos de haberla quitado. Nosotros dijimos, y no porque éramos sabios ni brujos, pero junio de este año era un buen momento para poder hacer un ensayo gradual de quitarnos la mascarilla. Pero la presión de la gente es muy fuerte aquí. Y a pesar de que se instruya y que se den indicaciones, la gente está haciendo lo que espera es correcto, pero lo que está haciendo ahora no es correcto. Estamos de verdad expuestos. Y este incremento de casos, aunque tenga una conducta o un patrón que se ha repetido por los 3 años, este es un momento crítico, porque al igual que en el pasado, las instancias hospitalarias, la infraestructura hospitalaria no se ha recuperado. La gente no ha logrado entender que los hospitales están en un proceso de recuperación. Por eso es fácil oír que la gente dice, aquí no hay nada, porque están en un proceso de recuperación. Los colegas son testigos, en el año 2021 y 2022, en el 2021 hubieron 293,000 atenciones hospitalarias en una infraestructura que no tiene soporte para esa cantidad. Obviamente la lesión y el efecto que debe tener lo tenemos que seguir pagando, porque no se pudo controlar la forma en cómo la infraestructura de este país recibiera esta pandemia. Estamos oficialmente en un proceso de salir de una pandemia a una endemia, pero no nos olvidemos que es una pandemia. Ese contexto nos obliga a ser muy precisos, muy cautos y pedirle a la población que contribuya. Estos dos especialistas nuestros están día a día luchando como lo hemos venido haciendo durante todos estos 3 años, viendo lo que está ocurriendo, diciendo lo que puede ocurrir y la población, porque generalmente sale y dice, no, esa gente nos alarma porque aquí no pasa nada, mira, yo no uso. No importa si a mí no me pasa nada, pero hay a muchos otros que les está pasando y que están enfermos. Tenemos 5 personas en cuidados intensivos. ¿Están en cuidados intensivos estables? Sí, pero están en cuidados intensivos. Algo que no debió haber ocurrido si yo no me expongo a alguien que está enfermo y que me enferme a mí.
Esta es una enfermedad que se ha ensañado contra los mayores de 60 años y es un riesgo de muerte si a mí, que soy mayor de 60 años y tengo enfermedades concomitantes, yo me pongo en un riesgo de morir. Porque todo el mundo cree que ahora el virus con nuevas mutaciones es menos agresivo para matar, pero sí siempre enferma. Por supuesto que es menos agresivo para matar, pero mata todavía. Y esa es una realidad que no hemos podido cambiar. Bueno, entre todas las cosas interesantes que me han dicho, me quedo para hacer la pregunta al doctor Lorenzo Pavón, que es el jefe de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud y que está en Washington, sobre este porcentaje de positividad, que lo tuvimos hasta hace poco, el menor porcentaje que tuvimos. 0. Este año no llegó a 1, fue el menor. Así es. Y hoy lo tenemos en más de 7% de positividad. Es para que nos alertemos todos los hondureños, doctor Lorenzo Pavón desde Washington. Sí, gracias. En realidad, pues, aclarar algunos puntos que ha dicho el doctor Henry Andino y aclarar también a la población que el año pasado la Organización Mundial de la Salud ya salimos de la pandemia. Fue la organización de Estados miembros de los 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas y que estamos actualmente en una situación de post-pandemia. Esto significa que la situación epidemiológica de COVID a nivel global siempre es a la baja, tanto en los contagios como en la cantidad de fallecidos. Actualmente nosotros, Renato, estamos estimando lo que son el mejor indicador para las situaciones de post-pandemia. Es la cantidad de contagios que se pueda tener cuando una persona se enferma, es decir, la tasa de contagios. Si la tasa de contagios nosotros la podemos estar estimando en 0.00000.22, es decir, cuando es igual a 1, significa que su situación epidemiológica la está perdiendo. No se le está yendo de las manos. Cuando es mayor que 1, su situación epidemiológica es grave. Es decir, que la situación de un país en relación a la tasa de contagios, que es el RO y el número efectivo reproductivo de contagios, es mayor que 1, significa que hay más vulnerabilidad de las personas y a nivel comunitario de mayor contagio y de mayor número de fallecidos. Pero la situación en Honduras, eso no es así. Nosotros, como le digo, ¿verdad? Nuestro número ni tan siquiera llega a 0.5. En relación a la positividad, puede ser simplemente decir que de 10 personas, las 10 pruebas que se hicieron, 5 salieron positivas, entonces le va a dar una positividad del 50%, pero eso no es realmente ya muy significativo, porque ya las personas ya no quieren hacerse la prueba de COVID, tampoco pueden, es un buen estimador, para así decirlo, para tomar decisiones, sino que nos hemos basado en estos indicadores epidemiológicos como ser la tasa de contagio y el número reproductivo humano. Y repito, la situación de Honduras es muy, muy alentadora. Y quisiera, por favor, que me presentaran la primera diapositiva en relación a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, donde presenta la situación epidemiológica a nivel global. Ellos han emitido esta edición o este artículo para todos los países donde analizan la situación epidemiológica, tanto de los hospitalizados, de las salas de cuidados intensivos, cómo está el COVID en su relación. Y aquí podemos ver que tanto Canadá, Estados Unidos, incluso Honduras, tienen una situación a la baja de los casos en relación a otros países. Ustedes pueden ver también que los países que mayor tendencia de casos está en Centroamérica, pues Nicaragua, está también lo que es República Dominicana, para el área o la región de las Américas. Sin embargo, ustedes pueden ir viendo el mapa a nivel global, donde si pueden ampliar la situación para Centroamérica, es muy distinta a la de otros países. En realidad, pues Honduras
está muy bien ubicada en relación a los fallecidos y en relación también a los contagios. Esto es de los contagios. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ustedes pueden ver que hay una relación directa sobre lo que son el cambio del comportamiento de los casos que han fallecido. Es decir, todos los años, todos los días se va a morir alguien asociado con COVID, sí, ¿verdad? Pero hay que recordar lo que decía el doctor Andino en los años anteriores, ¿verdad? Que no es lo mismo, y yo estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Que no es lo mismo morir con COVID que por COVID. Son dos situaciones epidemiológicas diferentes, es decir, que uno puede morir por una enfermedad de base, llámese cáncer, pero también tener COVID y tener un COVID leve. Pero sabemos que eso debe estar bien planteado en las hojas de defunción, que es ahí donde la gente piensa que la primera causa de muerte es COVID y tal vez la primera causa de muerte fue el cáncer. Entonces ustedes pueden ver esta situación epidemiológica a nivel mundial de los fallecidos, donde hay un control epidemiológico en relación a las muertes. ¿Qué quiere decir con esto? El mejor trazador epidemiológico de una situación de pandemia y post-pandemia que estamos viviendo actualmente en el planeta son los fallecidos. Esto es igual como en las guerras, ¿verdad? Cuando dos países se ponen en guerra, ellos miden sus fuerzas de victoria, por así decirlo, en relación a la cantidad de soldados que van matando hacia el otro bando. Entonces, aquel país que conserva su mayor situación de sobrevivencia de soldados en esa guerra es quien va a ganar la victoria. Entonces, lo mismo sucede en las situaciones epidemiológicas de estas transiciones que hemos venido pasando como país. Es decir, venimos de una situación prepandémica, pandémica y pospandémica y estamos entrando a la endemicidad de la enfermedad. Es decir, que ya tenemos criterios epidemiológicos en Honduras para decir que la enfermedad es habitual. Sí. Todos los días una persona va a salir positiva, sí. Que van a haber contagios o brotes comunitarios, sí. Y que lo mejor, tomando las palabras del doctor Andino, es entrar a la resiliencia de la salud, es decir, preparar los sistemas de salud para próximas pandemias, para no entrar a situaciones de vulnerabilidad o factores de impacto económico, social, político. Entonces, el país ha vuelto a tener estos brotes, ya sea a nivel comunitario, ya sea a nivel de las empresas, ya sea a nivel también de hospitales, porque sí, ¿verdad? El COVID vino, como todo el mundo lo sabe, vino para quedarse y hay que aprender a vivir con el COVID. Si me pueden poner la siguiente diapositiva, por favor, ustedes pueden ver cómo está los casos, las muertes de COVID en relación a las hospitalizaciones y los cuidados intensivos en el mundo. Ustedes pueden ver que el número de muertes, esa es la línea amarilla, está plana. Eso quiere decir que la situación epidemiológica en relación al COVID a nivel global, pues se le está ganando, ¿verdad? Pero que siempre van a haber casos hospitalizados, sí. Sí, van a haber personas que se van a hospitalizar, pero no solo por COVID, sino que tal vez COVID va a ser una enfermedad, una comorbilidad asociada a un criterio de hospitalización. Es decir, una persona que tiene una enfermedad inmunocomprometida, es decir, VIH, puede tener SIDA, puede tener tuberculosis, puede tener cáncer, lo puede llevar a un criterio de hospitalización y tener o no desarrollar un periodo de gravedad de la enfermedad. Pero ustedes ven aquí en la línea azul, esto es a nivel mundial en relación a cómo el comportamiento de las hospitalizaciones ha ido hacia la baja, ¿verdad? En la próxima, si pueden subir, por favor, ustedes pueden ver ahí cómo es la tendencia a nivel mundial en relación a los cuidados intensivos, que es la línea morada y la línea amarilla. Siempre se mantuvo así, ¿verdad? Durante este año 2023, los ingresos hospitalarios a
cuidados intensivos a nivel mundial está bajo sobre los ingresos hospitalarios de salas COVID. Es decir, que la gravedad de la enfermedad es más baja que la hospitalización, y esto posiblemente se deban a factores asociados como ser el grado de inmunidad, la edad, que es uno de los factores muy importantes, como decía el doctor Andino. Los mayores de 60 a 65 años tienen esa tendencia a que puedan desarrollar un COVID grave y que lo lleve a una situación epidemiológica de posiblemente fallecer o de recuperarse. Y otra de los factores que decía el doctor Aarón, quien es el coordinador del área de epidemiología, y la doctora Pamela también, que es el punto focal de COVID, pues otro de los factores importantes es no solo la vacunación. Una dosis no fue suficiente, entonces posiblemente muchos de estas personas a nivel mundial, las personas antivacunas, médicos que promulgaron la antivacuna, pero que personas que solo se vacunaron con una dosis de X vacuna, posiblemente no siguieron vacunándose y que estas personas fallecieron. Que hubieron personas que con una dosis y tuvieron un refuerzo y que no siguieron la cronología de ponerse otro refuerzo y completar su esquema de vacunación, también fueron factores de riesgo. Es decir, una vacuna y un refuerzo no es garantía de que no va a adquirir COVID en forma grave. Y a nivel mundial me gustaría que presentaran la última, que es sobre la tendencia de las variantes. Ustedes pueden ver ahí cómo a nivel mundial en este año 2023, en su lado derecho de su pantalla, pueden ver la cantidad de linajes que ha tenido este COVID y en especial Omicron, ¿verdad? Mucho de esto, de estas variantes, no circulan en el país gracias a la gestión del doctor José Manuel Mateu, quien es el secretario de Salud, y a la presidenta, la señora Xiomara Castro, se pudo pues iniciar la secuenciación genómica aquí en Honduras, porque antes las muestras se iban al Instituto de Borga de Panamá y regresaban 3 o 4 meses después, y eso no nos permitía hacer una toma de decisión en relación a la cantidad de variantes o la mayor incidencia de la variante que ha estado circulando. Pero ustedes pueden ver que a nivel mundial, desde enero, el BA5 fue la que mayor cantidad de propagación tuvo, pero que el XB1.5 fue la que desplazó después y siempre se ha mantenido en casi todos los países, y que esta es una de las variantes de mayor contagio, de mayor transmisibilidad y lógicamente asociada también a la fase de la mortalidad. Bien. Entonces, para recordar, ¿verdad? No estamos en pandemia, estamos en post-pandemia. Muchos de los países, como ustedes han visto, las gráficas, ya estamos en esos criterios de endemicidad. Y posiblemente más adelante nosotros podamos presentar, o la doctora Pamela pueda presentar, lo que nosotros inicialmente impulsamos en Centroamérica, que fue el estudio más fino de la situación epidemiológica de COVID en la situación de la endemicidad, es decir, en el canal endémico. Tengo que decirlo porque si no la gente se va a confundir. Pareciera que el doctor Lorenzo Pavón tiene un poco tiene menos alarma que nosotros aquí. Pero como el asunto es construir, concienciar, ¿qué les quiero decir? No voy a resaltar, yo no soy médico, lo que a simple vista he escuchado. Una contradicción. Porque si ayer la Secretaría de Salud nos recuerda, hey, por favor, no más gente en los hospitales públicos y privados sin mascarillas.
y recomendamos a todos los dueños de restaurantes y negocios que sugieran a la gente ponerse las mascarillas. Insisto, mi deseo no es entrar en contradicciones, sino ayudar, pero siento menos alarmado al doctor Pavón que a ustedes aquí en el set, pero me lo explican después. De repente están hablando el mismo lenguaje y yo no lo entiendo porque no soy médico. Volvemos después de la pausa. Cárcel en Islas del Cisne, Instituto de Conservación Forestal y Serna acompañarán estudios sobre impacto ambiental. Destaca tu nota a esta hora de la mañana. Otro titular menor de 13 años desaparece en Choloma tras salir a comprar un pollo con tajadas. Salud recomienda usar mascarilla ante incremento de casos de COVID en Honduras. Es lo que se nos ha quedado. Es lo que se nos ha quedado después de este comunicado. Justamente lo define muy bien el titular de tu nota. Salud recomienda usar mascarilla ante incremento de casos de COVID en Honduras para todos los lugares privados. Eso es lo que se le ha quedado a uno. Y para los hospitales públicos y privados es obligatorio la mascarilla. Y se recomienda para los lugares que uno frecuenta, el bar, el restaurante, que si tenemos síntomas, problemas en las vías respiratorias, nos coloquemos la mascarilla. Y voy a leer este titular. Más del 80% de empresas registran pérdidas por apagones en Honduras. Son algunos de los titulares que destaca a esta hora tu nota y muchos más. Y noticias de interés nacional, internacional, entretenimiento, deportes, etcétera, en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Lo peor que nos puede ocurrir es no haber aprendido las lecciones que nos dejó la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tanto nos cuesta aplicarnos la bivalente? Gracias por compartir su opinión. Recuerde que es muy importante, si no lo ha hecho, compártala a través de WhatsApp y a través de nuestra red social @FrenteAFrente HN. Buenos días, la Secretaría de Salud debería de obligar a todo aquel que manipula alimentos en los restaurantes a usar mascarilla. Más mensajes. Buenos días, Renato. Sería de mucha utilidad que la CESAL publique los sitios de vacunación donde están ubicadas las brigadas móviles. Muchas veces son más accesibles que asistir a un centro de salud. Renato, buenos días. Por favor, preguntar cuándo van a tener la vacuna para menores de 5 años, porque no hay en ningún lado de centro de salud. Dicen que se vencieron. Por favor, consultar. Buenos días, ¿podrían decirnos en San Pedro Sula dónde se está aplicando la vacuna? Ya que he estado averiguando y nadie me da esa información. Gracias, comparten más televidentes. Hola, buen día. Hubo muchas muertes durante la pandemia y Honduras no estuvo preparado ante ese rebrote que se llevó muchas vidas. No podemos permitir que recaigan muchas personas por la falta de preparación en uno mismo. Muchas gracias. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Gran festival de marcas. Todos los nuevos estilos están aquí. Agenda tu cita online y aprovecha el gran rebajón. Bueno, tuvimos cantidad de vacunas para menores de 5 años. Tuvimos, y no sé ahora si tenemos o se vencieron esas vacunas. Sinceramente, hubo un lote de vacunas que se venció. ¿Por cuál es la razón? O sea, no la demandaron. Es como cuando uno compra algo y no se lo come, pues se va a vencer y uno lo tiene que botar. Claro. No vamos a poner vacunas vencidas a los niños, ¿verdad? Entonces, un lote de vacunas, en este momento no tengo el número exacto, sí tuvo que descartarse porque se venció. Estas vacunas son compradas, o sea que el país ahí perdió inversión que tenía. Me gustaría recalcar algo que dijo el doctor Andino. Hay un número... Ha aumentado el número de hospitalizaciones, claro, no es un número exponencial,
grande, pero sí hay un número de hospitalizaciones a partir de la semana pasada que subió. Hay personas que están estables, hay personas que están graves y hay personas que están en unidad de cuidados intensivos. Si nos ponemos a pensar, el país aún no está preparado, aunque vengamos saliendo de esta pandemia de COVID-19, para un número elevado de casos, ¿verdad? Los hospitales lo más probable es que colapsen, pero vemos el caso contrario, los establecimientos de vacunación están vacíos. Entonces no nos queremos enfermar, no nos queremos enfermar de gravedad, no queremos que nuestros familiares se enfermen, pero no demandamos la vacuna. No quiero hacer aquí poner en evidencia a los demás, pero ¿cuántos se pusieron ya la vacuna bivalente o la vacuna de la influenza? Que como decía el doctor Aarón, también estamos en la estacionalidad de la influenza en Honduras. Hay un aumento elevado del número de influenza H1N1. Entonces, cuando tengamos sintomatología respiratoria, lo más prudente es acudir a un establecimiento de salud. Y como decía él también, si yo sé que son 5 vacunas como personal de salud que ya debería de tener, las tengo, las 5 vacunas. Me puse la vacuna de la vacuna de la influenza está priorizada para personal de salud y ellos no demandan la vacuna. Entonces hay que hacer conciencia en esto de que la vacuna está disponible. Si vamos a un establecimiento de salud, entramos y todos están tosiendo, así como decía usted. Todos están sonándose, todos están tosiendo, pero vemos el área de vacunas está vacía. Ha bajado también los porcentajes de vacunación en los niños. Las vacunas que se ponen todos los años en la jornada de vacunación no cumplió las metas que tenía propuestas. Entonces, hacer conciencia a la población, ¿verdad? Tenemos que vacunarnos. Nosotros como Secretaría de Salud no podemos andar en los hospitales diciéndole a las personas que se pongan la mascarilla. Eso es algo, una protección personal que todos debemos asumir, ¿verdad? Pero sí hacemos la conciencia de vacunarnos. Sí, y salgo de esto para que no quede dudas, porque el programa tiene un objetivo: concienciación en las personas. Esto último que dijo la doctora Pamela Olivera, ese es el objetivo del programa de hoy. Pero para que no quede dudas, si se contradice el doctor Lorenzo Pavón con usted, doctor Andino, o no, o están hablando el mismo lenguaje. No, mire, la verdad es que este tema hoy día no está para debates, ¿entiende? Porque no necesitamos entrar en un debate cuando nuestra obligación es proteger la vida de las personas. Lo que el doctor Pavón dice es exactamente cierto, totalmente cierto. Y si le ponemos un poquito de sentido común a esas enormes verdades del doctor Pavón, es que tenemos que cuidar todo ese enorme avance que hemos hecho en esta pandemia, que hace 2, 3 años atrás, muchos de los que trabajábamos eso estábamos muy frustrados por la cantidad de muertos. Por supuesto que la cantidad de muertos siempre ha sido el indicador que ha medido cómo hemos respondido a esta pandemia. Y no hemos respondido como quisiéramos, porque hasta antes del año pasado la cantidad de muertos que teníamos ascendía. Para pasar de 10.000 muertos a 11.000 fallecidos pasó más de un año. Y eso fue la buena respuesta de contención que se hizo y que este gobierno sostuvo. Y eso es muy importante entenderlo. Lo que sí no podemos negar es que este avance no se puede poner en riesgo para retrocederlo. Si somos coherentes con lo que decimos y hacemos, es que ahora mismo hay una alerta y tenemos que obedecer a esa alerta y salir adelante con la alerta. No estamos alarmando a nadie, estamos alertando que el número de casos, que después de tener muy poquitos, ahora tenemos una cantidad que, aunque, como bien dijo la doctora Pamela, no es exponencialmente alto, pero sí tiene un indicador de un comportamiento hacia el alza que nos debería de obligar a esto. El indicador de vacunación realmente es triste, porque en este país, cuando no se tenía vacunas, recuerda, y aquí estábamos la exigíamos, un programa con y usted, criticábamos. Iban a El Salvador. Y dijimos cuánto había gastado el país en personas que se habían ido a vacunar fuera del país. 125,000 hondureños se fueron a vacunar afuera, gastando un promedio de $4,000 en promedio para ponerse una vacuna, y había que regresar a ponerse otra. Cuando el país, con su propio dinero y esfuerzo, compró vacunas y siguió comprando vacunas, y hoy se compraron vacunas bivalentes, la gente se ha ausentado de los centros de vacunación por diferentes razones. Y bien decía el doctor Pavón, mucha gente aquí profetizaba cosas sin fundamento y alejó a la gente del tema de la vacuna. Pero hoy es urgente que la gente retome la conciencia de volver a ver su carnet de vacunación y actualizárselo. Es difícil entender que esta enfermedad que está pasando nos agarre después desprevenidos sin nuestro sistema inmunológico atendido con las vacunas respectivas. Por supuesto, estamos muy alentados por lo que se ha conseguido,
pero no podríamos dejar en riesgo lo que hemos conseguido si no respondemos a una alerta como la que tenemos. Y aquí hay un indicio para que nos pongamos alertas. Por supuesto. En este momento hay un indicio con los casos que han aumentado de la COVID para que nos pongamos alertas. Vamos hasta Brasil, ahí está el doctor Raúl Barahona, que forma parte de este equipo de nuestra Secretaría de Salud, con algunas valoraciones del tema que estamos aquí. Y me voy a ir por el lado de lo que dijo el doctor Andino, no debatiendo. Y es que en efecto el programa no fue concebido para debatir, sino para concienciar. Y si yo no entiendo completamente los enfoques de ustedes y percibo que hubo contradicción, tolérenme la pregunta, porque sí capté como alguna contradicción, pero ya el doctor lo ha explicado. Pero que quede grabado en nuestro corazón y aquí en el cerebro que se han incrementado los casos, por lo tanto tenemos que alertarnos, y quienes no han completado la dosis de vacuna, que solo se han colocado una, pues irse a colocar la segunda. Luego el primer refuerzo, luego el segundo refuerzo y después la bivalente. Quienes ya tienen la primera y segunda dosis y el primer refuerzo y el segundo refuerzo y son mayores de 40 años, aplicarse la bivalente. Eso es lo que queremos hoy aquí, concienciar a nuestra gente. Doctor Raúl Barahona, ¿en qué lugar de Brasil está, doctor? Un gusto, Renato. Un saludo a todos los panelistas y al otro pavón que se encuentra en Washington. Yo me encuentro en la ciudad de Yaceiro, Brasil. Estamos con un grupo de expertos de control vectorial analizando cuáles van a ser las nuevas metodologías que tenemos que utilizar para poder contrarrestar todo el aumento de casos que estamos teniendo en este momento de dengue, Zika y chikungunya en otras regiones. Entonces, el objetivo de esta capacitación es poder identificar cuáles van a ser las nuevas metodologías que se van a sumar a las que nosotros ya tenemos para poder contrarrestar esta enfermedad. Y cuéntenos un poquito entonces de estas nuevas metodologías, doctor. Bueno, Honduras ya comenzó con el primer proyecto piloto que lo estaremos lanzando en este mes, que sería Wolbachia. La Wolbachia es la infección del mosquito Aedes aegypti con una bacteria que lo que va a producir es que no pueda contagiarse de ningún virus de la arbovirosis, ni dengue, chikungunya, zika, ni fiebre amarilla, que a pesar que no la tenemos en el país, nosotros siempre mantenemos una vigilancia constante. Otra metodología, que es la que estamos evaluando también en este momento, es la aplicación de mosquitos estériles. Esto es con el propósito de disminuir la cantidad de mosquitos que estén circulando en periodos donde tenemos una alta transmisibilidad del virus. Esto lo que nos va a ayudar es a evitar que existan estos brotes epidemiológicos como el que estamos teniendo este momento en la región de Comayagua. Y todo esto se va a sumar también a las actividades de fumigación y aplicación del herbicida. ¿Cómo vamos a lograr identificar en qué zonas vamos a implementar cada actividad y en qué momento? Esto se hace con una estratificación epidemiológica y entomológica. Al tener un riesgo del país, vamos a poder identificar qué zonas son las que van a ser más aptas para poder utilizar cada una de estas metodologías de control vectorial que estamos implementando. Sobre este mosquito, porque ya del Wolbachia, así es que se pronuncia, ¿verdad? Háblenos un poquito de esto, en qué consiste, porque ya comenzamos aquí a informar y a profundizar en los medios de comunicación para que la gente también tenga el conocimiento adecuado y lo que se busca es que este mosquito Aedes aegypti no sea tan dañino como ha sido en la historia de Honduras, ¿verdad? Y entonces él nos va a explicar en qué consiste esta metodología. Hemos avanzado, claro que hemos avanzado, y Brasil es pionero en eso. Por favor, doctor Barahona. Bueno, nosotros ya tenemos un proyecto piloto, como le había comentado, de Wolbachia, en la cual nosotros estamos trasladando huevos que fueron infectados con esta bacteria desde Colombia. Son mosquitos nativos de Honduras. Estos fueron trasladados a Colombia, luego pasaron por toda su etapa de evolución y luego son infectados con la bacteria. ¿Qué es lo que va a hacer la Wolbachia? Nosotros vamos a hacer liberación de mosquitos adultos.
Este plan ya se tiene planificado realizarse en la zona del Manchén y las colonias aledañas. Son aproximadamente 60 colonias que van a ser intervenidas en este proyecto. Y el propósito es que cuando nosotros hagamos la liberación de estos mosquitos con Wolbachia, haya una interacción con los mosquitos salvajes. ¿Qué va a ocurrir? Si un mosquito infectado con Wolbachia procrea con un mosquito que no tiene Wolbachia, su cría va a ser infértil, o sea que no va a ser viable y que no vamos a tener nacimiento de mosquitos. Pero ¿qué ocurre si un mosquito con Wolbachia macho copula con una cría con una mosquito hembra con Wolbachia? Su nueva generación va a nacer con Wolbachia. Esto lo que nos va a ayudar es que el mosquito no se infecte de ninguna de las arbovirosis. O sea que aunque tengamos una alta circulación del vector, este no va a estar infectado. Y sabemos que la única vía de transmisión de estos virus es de forma vectorial. O sea que estaríamos disminuyendo en un porcentaje considerable las infecciones por las arbovirosis. Y cuando hablamos de arbovirosis, estamos hablando de, doctor Aarón. Arbovirosis, cuando bueno, hablamos de arbovirosis, nosotros hablamos de arbovirosis, dengue, chikungunya, zika Correcto. y fiebre amarilla. Correcto. Y como le comentaba, a pesar de que no la tenemos en el país, sabemos que existe una alta movilidad de personas. La migración está realmente siendo un factor muy importante en estos momentos y nosotros como Secretaría de Salud tenemos las alertas levantadas para cualquier momento en que algún caso de fiebre amarilla llegue a introducirse al país. Por eso es la rigurosidad que nosotros tenemos en nuestros aeropuertos de estar pidiendo el carnet de fiebre amarilla. Esto lo hace... Ahí volvemos a perder el audio, doctor. Vamos a ver, ahí, y estaba interesante lo que nos está explicando. Ahí perdimos el audio. Completar. Correcto, excelente. Sí. Bien, es interesante lo que está diciendo el doctor Raúl Barahona de Brasil. La vigilancia epidemiológica no solo es COVID, ¿verdad? Sino que también es un conjunto de enfermedades. Y en el componente de las arbovirosis, nosotros tenemos un flujo migratorio desde Sudamérica, África y Asia, que van hacia Estados Unidos. Ese flujo de personas migrantes que van con destino a México o Estados Unidos, nosotros también nos estamos vigilando y que no presenten y que no introduzcan la enfermedad de la fiebre amarilla, porque eso, créanme que nos derrotaría como sistema de salud en vista de que Honduras no tiene la enfermedad circulante. Entonces, hace muchos años, en los años 60, 70, por ahí, Honduras sí empezó a erradicar o a eliminar, perdón, la fiebre amarilla como en todo su territorio. Y recuerdo que uno de los doctores muy famosos, de San Pedro Sula, pues falleció a causa de adquirir esta enfermedad, que es el doctor Mario Catarino Rivas, falleció de dengue, perdón, de fiebre amarilla. Entonces, eso es muy importante para nosotros, tener sistemas de vigilancia, tanto a nivel terrestre, a nivel de los puertos y también de los aeropuertos. Por eso es importante. Nosotros, los hondureños, si usted va hacia Sudamérica, si usted va a África, debe de vacunarse 10 días antes de comprar su boleto. Si usted compra su boleto y no está vacunado, no lo vamos a dejar salir de ninguna de las fronteras de Honduras. Y me consta que son muy rigurosos en eso. Me consta que son muy rigurosos en eso. Aunque llore, aunque patalee, aunque diga voy a llamar a fulano para que me ayude, pero no sale la persona que no se ha aplicado esa vacuna. Sí, el problema, sí, Renato, es que si lo dejamos salir y cuando esa persona regrese, puede traer la enfermedad. Claro. Y los primeros en fallecer va a ser esa persona, su familiar, y nos va a producir un brote y después nos va a producir una epidemia en todo el país. Entonces, nosotros estamos preparados en ese sentido de fortalecer la vigilancia y hemos detectado, Renato, lastimosamente a veces adulteración del carnet de cierto, vacuna de la fiebre amarilla y los hemos detenido. Los venden a 200, 300 lempiras y le dicen a uno, vaya a tal lado de la colonia Kennedy, allá en el Lato los venden a 200, 300, 400 lempiras. ¿Es cierto lo que está diciendo, doctor? Pero estamos diseñando junto por orden del señor secretario de Salud, tener un sistema
de donde estén todas las vacunas ahí instaladas, es decir, mi carnet, y usted lo puede tener digital, y eso va a ser un poco más difícil adulterarlo, porque esa base de datos va a ser compartida entre las oficinas sanitarias internacionales que están ubicadas en los aeropuertos, en la parte terrestre o en la parte marítima. Muy bien, excelente. Solo me quedó una incertidumbre ahí. ¿Ya fueron liberados estos mosquitos con Wolbachia, doctor Barahona? ¿Ya fueron liberados en estos proyectos pilotos o todavía no? Todavía no han sido liberados. En este momento ya se recibieron los primeros huevos de Colombia y estamos en nuestro laboratorio de entomología médica con el apoyo de Médicos Sin Fronteras en la crianza de estos mosquitos. La primera liberación se tiene planificada para la semana del 24 de julio y van a ser liberaciones continuas durante 6 meses. Luego nosotros vamos a comenzar a hacer las monitorías. La monitoría se hace capturando el mosquito adulto y en acompañamiento con la Universidad Autónoma, lo que vamos a realizar es realizarle PCR primero para asegurarnos de que este mosquito no esté infectado con el virus, y también vamos a hacer pruebas para asegurarnos que estos mosquitos están infectados con Wolbachia. Esto nos va a dar el parámetro para realmente científicamente demostrar, así como lo han demostrado otros países, que es una técnica que funciona y que puede ser implementada en nuestro país. Y la otra metodología que dijo, ¿van a aplicar también en el país? Por favor, recuérdeme. Bueno, esa es la que estamos evaluando en este momento aquí en Brasil, que es la de mosquitos estériles, que esto es la irradiación del mosquito adulto, que lo que va a producir es que al momento de copular, la hembra no pueda producir huevos. No vamos a eliminar el vector, sino que lo que buscamos es disminuir la densidad vectorial. Y esto va a ocurrir en momentos, por ejemplo, en el brote que tenemos ahorita en Comayagua, si se decidiera implementar una de estas técnicas, lo que nosotros buscaríamos es reducir la población de mosquito infectado. Sumando las actividades de control vectorial que ya estamos realizando, vamos a tener una disminución de la circulación del virus en estas regiones. Muy bien, continúe por ahí, doctor, que ya volveremos con usted. Se pretende entonces reducir estas enfermedades que en la historia reciente del país nos han afectado seriamente. No en la historia reciente, sí, históricamente. Si usted no se acuerda de las brigadas del SNEN, doctor, ellos no se acuerdan porque son jovencitos, ellos no vivieron esa época. Mírelos bien y verá que recién ahora sí. Nosotros sí, cuando llegaban aquellas brigadas del SNEN a fumigar, porque esos mosquitos... Y con malatión. Y con malatión, sí. O sea que podíamos morir ellos y nosotros. Solo me decía mi papá, fuera de la casa. Y empezaban regando aquel polvo blanco por toda la casa. Así eran los 60, doctora. Usted no vivió esos momentos, ni usted, doctor, no vivieron esos momentos. Entonces, pensamos reducir el dengue, la chikungunya, ¿qué más? Zika. El Zika. Y fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Paso de migrantes de Sudamérica. Sí. Y antes de ir a la pausa, doctor Lorenzo Pavón, ahí me disculpa, ¿verdad? Pero es que yo sí percibí una contradicción entre lo que decía aquí el doctor Andino y lo que usted estaba diciendo. Por eso fue que repregunté, pero lo repregunto con todo respeto. El programa de hoy tiene una misión, sumarme y sumarnos como Televicentro, como frente a frente a esta campaña. Pero usted está totalmente de acuerdo, si no es que usted decidió y ordenó ayer desde Washington, por favor, recordemos que en los hospitales no debe entrar la gente sin mascarillas, a públicos y privados. Y hagamos una sugerencia a toda la empresa privada para que esté alerta también que si entra gente a un restaurante, a un bar con gripa o tosiendo, decirle mascarilla, por favor. Estamos hablando del mismo lenguaje, ¿verdad? De que estos casos que se han incrementado de la COVID-19 es para que nos alertemos, no nos alarmemos, sino que nos alertemos y aprendamos todo lo que pasamos, las lecciones que nos dejó la pandemia, pues. Adelante, doctor. Sí, así es. En realidad, pues, claro, estos programas son muy motivadores para nosotros en vista que la Unidad de Vigilancia de la Salud muy pocas veces es invitado a dar conferencias o participar en estos programas que son de altura y que nos motivan a dar la claridad y las orientaciones precisas a la población hondureña.
En realidad, pues como lo confirmó la doctora Pamela en sus primeras intervenciones, cuando el señor secretario de Salud, junto con los datos epidemiológicos de la COVID en ese instante, fueron presentados y se hicieron algunas proyecciones de lo que se venía más adelante, a pesar de algunas personas disidentes de que decían de que los contagios iban a subir, de que iban a haber X cantidad de muertes. Nosotros les decíamos, no, eso posiblemente no va a suceder así. Tenemos esta probabilidad de tendencia, y esa tendencia fue a la baja de los casos. Sin embargo, se determinó que en aquellos lugares o espacios cerrados, como ser cines, cuando usted va de viaje en un avión, o cuando usted entre a una de las clínicas o establecimientos de salud, tanto públicos como privados, incluso, Renato, en aquellas clínicas oftalmológicas, es importante decirles, debe de uno de ponerse la mascarilla. Y es importante, fíjese que yo hice una prueba con una de estas clínicas oftalmológicas, como usted ve. Yo a propósito iba entrando y llevaba en mi bolsa de mi pantalón una mascarilla, y me dice el vigilante, y su mascarilla no lo podemos dejar. Y me gustó lo que me dijo, ¿verdad? Entonces, y aquí es necesario usar la mascarilla, pero es que no es un hospital, le decía. No, es clínica, digo. Es clínica de ojo. Perfecto, no, aquí la tengo, le digo. Y me la coloqué. O sea que usted no le respondió diciéndole, yo soy el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la unidad de vigilancia de la salud. No, yo más bien los pongo a prueba, pues, ¿verdad? Los pongo a prueba porque de eso se trata, ¿verdad? De que si hay yo detecto o detectamos junto con el equipo, ¿verdad? De que un establecimiento de salud, ya sea oftalmológico u odontológico, también debe de tener los acompañantes o el mismo paciente que va a requerir de estos sistemas, que use la mascarilla. Entonces, esto no es nuevo, como lo dijo el doctor Andino, no es nuevo. Esto es de cultura, y eso fue lo que se dejó a partir de ese PCM, que nosotros lo estudiamos y lo analizamos, y luego que el señor secretario de Salud, el doctor José Manuel Mateo, tomó la decisión. Entonces, pero se puede colocar esta mascarilla en estos sitios. Sí, incluso si yo estoy enfermo, como usted decía, de gripa, ¿verdad? Debo de colocarme. Si yo tengo una faringoamigdalitis, debo utilizar la mascarilla. Esa es la cultura china, ¿verdad? Esa es la cultura de otros países occidentales, donde ellos son bien rectos, o tienen esa cultura de ponerse la mascarilla en aquellas situaciones donde se sienten vulnerables a su salud. Entonces, a ese sentido, nosotros queremos fortalecer esas medidas de salud pública, recordándoles, ¿verdad?, de que no es tanto, fíjese, de la protección de mascarillas a aquellas personas que están sanas, sino de las que están enfermas. Claro. Pero lo más importante es dar el mensaje claro. Necesitamos que aquellas personas que no estén vacunadas, que se vacunen, que son las que solo tienen una dosis, que inicien su esquema completo de vacunación y vacunas que están disponibles en los centros de salud. Entonces, más que todo, elevar el índice de vacunación que tenemos a nivel de país, y felicitar a algunas regiones sanitarias como La Paz, que alcanzó el 100% de la vacunación. Qué bien. Ellos alcanzaron el 100% de la vacunación a nivel nacional. También la región metropolitana del Distrito Central alcanzó un 96% en la primera dosis, pero en la segunda dosis y las dosis de refuerzo, pues no se alcanzó eso. Pero motivar a la gente. Si usted no quiere llegar a enfermarse y ser hospitalizado y caer ya sea en una sala UCI, o llegar a caer a una sala de COVID y tener esa probabilidad de sobrevivir o de fallecer, por favor, aplíquese la vacuna. Es muy importante. Esa es una de las principales medidas de salud pública. Y en segundo lugar, pues la aplicación de la mascarilla en los lugares cerrados, o poco ventilados, o de mayor conglomeración de personas, como ser las que les acabo de mencionar. Así es. ¿Por qué tan callado, doctor Aarón Bueso? No, estamos aquí, bueno, es que realmente estamos contemplando toda esta información, ¿verdad? Nuevamente, hacemos siempre esa concientización, como ya lo dijiste, licenciado Renato, no estamos aquí para venir a debatir, ¿verdad?, sino que para llamar la atención a la población. No se han vacunado, vayan, vacúnense.
Recordarles el uso de la mascarilla pues es obligatorio en los centros de salud, ya lo mencionaron, tanto privados, públicos, etcétera. Y pues aquí en Tegucigalpa nuevamente hacerles siempre recordatorio que hay 64 establecimientos, Renato, en la cual los 64 hacen vacuna, hay vacunación en los 64, en la cual 20 de ellos hacen antígenos de COVID-19, así si uno siente que tú ya lo habías mencionado, los síntomas, garraspera, tos, rinorrea, ¿verdad? Moquera en la nariz, ir a estos centros de salud para que se hagan ese antígeno. Recordarles también el triaje, la Católica todavía está habilitado, ¿verdad? Si tiene síntomas, acudir para poder tener un diagnóstico certero y lo más importante, no automedicarse. Lo que hace la gente se automedica, Renato, caen después a síntomas más graves y después caen a una hospitalización. Ahorita lo que se ha visto con la tendencia de los pacientes que han fallecido, los 34 que llevamos actualmente, es que no se han vacunado. Eso es el factor común de todas estas personas que han fallecido. Lamentablemente no se vacunan y es cuando nosotros decimos nuevamente y hacemos hincapié, hay que vacunarse. El doctor Lorenzo Pavón ya lo dijo, es llamar a esa población para poderla vacunar. Si no nos vacunamos, vamos a seguir con la misma tendencia. Hay que repetir esa frase que usted ha expresado en este momento, doctor, las personas, las defunciones, 20 y tantas este año, ¿verdad? 34. 34. Las 34, la mayor parte de las 34 defunciones por la COVID son personas que no se vacunaron. Eso debe quedar aquí. Sí, no sé si nos pueden presentar El boletín. un cuadrito donde están las edades y los fallecidos. Excelente, pero después de la pausa, doctor, después de la pausa. Ok. Después de la pausa vamos a presentar todos esos cuadros y seguiremos aquí con los doctores Aaron Bueso, Pamela Olivera, Henry Andino, en Brasil Raúl Barahona y en Washington Lorenzo Pavón. Atentos a este frente a frente, que hoy de frente a frente no tiene nada, pero por una causa mayor, concienciar a nuestro pueblo, que muchas veces, y hay que decirlo, muere algunos por ignorancia, no saben lo que representa vacunarse, otros por indiferentes, creen que sus cuerpos son tan sanos y perfectamente hechos, que está bien, somos criaturas perfectamente hechas por Dios, pero vulnerables a un insignificante mosquito, que por eso ahora estamos utilizando algunas metodologías para frenarlo con las enfermedades que históricamente nos ha contagiado y que ha dejado a muchos hondureños muertos. Y además recordándoles que aunque estemos en post-pandemia, ahí tenemos ese virus de la COVID, no hay que fiarnos ni confiarnos. Así que continuamos con nuestros médicos de nuestra Secretaría de Salud después de la pausa. Damos lectura a más de sus mensajes. Y en relación a la vacuna, ni siquiera el programa ampliado de inmunizaciones informa cuáles son las coberturas reales de vacunas contra la COVID. Anteriormente, el PAI informaba semanal y luego cada 15 días. Si revisa la página web de la CESAL, ya no hay información actualizada, comparte un televidente. Lo peor que nos pudo pasar durante la pandemia no solo fueron las muertes dolorosas, esto pasó a raíz de tener un gobierno que en vez de tratar la pandemia hizo negocio con ellas sin importar la vida. Comparten más televidentes, continuamos dando lectura. Autoridades irresponsables, está más interesado Renato en realizar conciencia en la población hondureña de usar mascarillas. Si está enfermo, acudir al médico. El que deba vacunarse, que lo haga, y si no, pues que usen las mascarillas. Señores, el uso de la mascarilla es el mejor método para contrarrestar esta enfermedad y la vacuna. Y para el señor del estudio, si la gente viajó a vacunarse en el 2020 y 2021 es porque estaban salvando su vida y la de sus familiares, porque no había vacuna en el país y nunca se sabe a quién le llegaría a afectar el COVID de primer plano, y muchos fallecieron por no haber recibido una vacuna antes de su contagio. Demos gracias que hoy estamos los que estamos. No vamos a aplicarnos esas vacunas. Mira, son miles de vacunas que tiene la Secretaría de Salud. Miles y miles de vacunas. Esa fue la expresión que utilizó el doctor Lorenzo Pavón hace algunos segunditos con el productor. Mire, son miles de vacunas que tenemos, que nos cuestan dinero. Y la gente no asiste para aplicarse esas vacunas contra la COVID, contra la influenza y otra vacuna. Por eso el llamado hoy, respetuoso pero contundente.
intenso y un poco crítico contra la indiferencia de la gente, que cuando no tiene las cosas anda proclamando y anda cuestionando que aquí no les importamos. Y cuando tienen las vacunas no llegan a aplicárselas. Y entonces, ¿qué queremos? Por favor, algunos otros mensajes, Lucecita. Sí, buenos días, licenciado Renato. He estado pendiente del programa, pero todavía no han mencionado los lugares que aplican la vacuna bivalente en San Pedro Sula, ya que he estado averiguando, inclusive con médicos, si no han podido dar esa información. Tal vez podrían dar algún link para investigar. Gracias. Ya le vamos a informar, ya le vamos a informar. El doctor Pavón debería ser más responsable, comparte un televidente en sus declaraciones y hacer un llamado para que las personas se sigan cuidando. Lo que pasa es que él no está al tanto. No tengas, el doctor de lo que pasa, como lo que están viendo los doctores que sí están al frente de la situación. Comparte su opinión un televidente. Usted puede continuar compartiendo la suya a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp. Usted tiene mi teléfono para que me envíe. Ya se lo envié, sí. Ah, ok, excelente. Sí, las actualizadas. Primero, la doctora Pamela Olivera le quiere decir a los sanpedranos dónde están aplicando esta vacuna bivalente y otras vacunas. Porque la gente dice, es que no sabemos dónde están vacunando, dice. Pues ya en este momento lo sabrán. Doctor. Sí, en San Pedro Sula el día de hoy se estarán aplicando vacunas contra COVID-19 a adultos, niños mayores de 5 años, vacunas contra la influenza para mayores de 6 meses y vacuna del esquema nacional de vacunación para 5 años, VPH, tétano y la desparasitación en la Colonia Smith, Colonia Ruiz, Bordo Bográn, Col Armenta, Colonia Perfecto Vázquez, Col José Boquerón, Col Llanos de Sula, Anexo Locotillo, Aldea del Triunfo, Rancho Mezcalar, Col Pinta Abajo, Col Vida Nueva, Col Juntas, Merendón y Remolino. Y también recordarles que en todos los establecimientos las vacunas están disponibles. La Jornada Nacional de Vacunación empezó el 8 de mayo de este año y desde que la jornada comenzó no se ha cerrado. Todavía siguen saliendo brigadas a las colonias, a centros comerciales para que las personas se vacunen. A mí me gustaría agradecer al programa de inmunización, a las enfermeras que salen a vacunar, porque como decía usted antes de que iniciáramos, estas personas no han descansado desde que la vacuna del COVID-19 vino a Honduras, han tenido jornadas extensas de lunes a domingo. ¿En todos los hospitales públicos aplican esa vacuna, En los doctora? hospitales públicos está sí, la parte de vacunación y en los establecimientos, en los establecimientos básicos de primer nivel. O sea, sanpedranos, el hospital El Catarino tiene un centro de vacunación. Tiene un centro de ¿verdad? vacunación. Sí. Entonces, ¿dónde queda el centro de vacunación? Ahí, en la parte derecha, primer piso. Ahí puede aplicarse estas vacunas. Inclusive el Miguel Paz Barahona, que es el centro de salud más grande, el policlínico, bueno. ahí puede Correcto. perfectamente Si usted no aplicarse sabe la dónde vacuna. ir, vaya al Miguel Paz Barahona. Sí. Y esa vacuna contra la influenza es de la más cara, si no es que es la más cara. Y Honduras gasta millones todos los años para tener esa vacuna y aplicárnosla. Pero ¿qué sucede? Muchas se vencen porque la gente es indiferente. Hasta que ya siente que estamos en endemia o no digamos en pandemia es que acudimos a vacunarnos. Pero esas vacunas siempre están ahí, siempre están ahí. ¿Y aquí en Tegucigalpa, doctor Arún? Actualmente está en Campo de Parada Marte. Si no son establecimientos, está en Campo de Parada Marte, el centro del Mall El Dorado, el Metromall y el Mall Multiplaza. Esos son los 4 lugares fuera de los establecimientos de salud donde ustedes pueden ir a vacunarse de una jornada de 8 a 12 de la... Si yo decido a las 8:30 ir a esos centros a esos lugares que usted mencionó, ahí encuentro un centro de vacunación. Claro que sí, sí. Contra la influenza, contra la COVID. Sí, es todo, es COVID, influenza y otros virus respiratorios y también en la parte de siempre la promoción del VPH, ¿verdad? Entre otras vacunas que ahorita están con el programa ampliado de vacunación haciendo la promoción y la desparasitación. Y hemos tenido la imagen de ser el país, en algún momento, el país más disciplinado con las vacunas. Claro, perdimos un poquito el rigor con las vacunas durante la pandemia, ¿verdad? Ahí hubo un gran desfase, pero hay que recuperar esa actitud que hemos tenido los hondureños, sobre todo con los niños, el cuadro básico que es muy importante. Bueno, el doctor Lorenzo Pavón desde Washington estaba pidiendo un cuadro sobre las vacunas. ¿Lo tenemos ya, producción? Carlos, ¿lo tenemos? Pues mostrémoslo en pantalla para que nos lo explique. El boletín.
Es la el unidad de boletín, vigilancia, pero sí, desde acá lo podemos. Pero bueno, pinche el tablero. El de Sí, adelante, doctor. Bueno, entonces, como se congeló la imagen, vamos con usted, doctora. El boletín de la unidad de la vigilancia de la salud, no sé si me lo pueden Sí. poner para... Ese boletín nosotros lo emitimos una vez a la semana, los días Sí. lunes. Lo que se hace es recoger los datos. Tenemos una plataforma en línea en que los establecimientos públicos, privados, establecimientos de primer nivel, segundo nivel, ingresan sus datos de COVID-19 y nosotros hacemos este análisis semanalmente. Sí. Claro, si hay una intervención que se tenga que hacer, se hace diariamente, ¿verdad? Entonces, este es el boletín actualizado que sacamos el día de ayer, en el que nos dice que hubieron 306 nuevas casos diagnosticados de COVID-19 a nivel nacional. Como pueden ver, la mayoría de ellos está en Distrito Central. También tenemos casos casi en todos los departamentos, Islas de la Bahía, Atlántida, Cortés. La positividad para estas pruebas que se realizaron la semana anterior fue de un 13%. Tenemos, si puede bajar un poquito más. Tenemos para esta fecha 3.038 casos diagnosticados a nivel nacional y 34 fallecidos. Como les decíamos, sumamos 11.120 fallecimientos desde que inició la pandemia y más de 473.495 casos a nivel nacional. Me gustaría hacer un llamado tanto a los comunicadores como a otros médicos que a veces hablan con estos datos de la unidad de vigilancia, ¿verdad? Los datos a nivel mundial hay un subregistro de datos, ¿verdad? Porque las personas en este momento, como decíamos, no están enfocadas solamente en COVID, también se están activando otras vigilancias, por lo que a veces la notificación de los casos es un poco lenta, ¿verdad? Y lo que se hace es que si hoy nos notifica un caso de hace 2 semanas, pues nosotros lo sumamos a las 2 semanas anteriores. Ahí tenemos un gráfico en el que podemos ver por grupos de edad y por sexo cuáles son los rangos de edad en los que están más afectados de la COVID-19, que en este caso son las personas entre los 20 y los 69 años. ¿Cuáles son estas personas? Las personas que trabajan, que salen a trabajar, personas económicamente activas, que lo más probable, lo que está pasando ahorita, ya vamos a ver con los fallecidos, llevan el virus a su casa y infectan a los niños. Como decía el doctor al principio del programa, hay un niño en hospital escuela, un lactante con una enfermedad grave, y también vamos a ver más adelante los fallecidos mayores de 60 años. Las mujeres son las que más se enferman, pero son los hombres los que más fallecen. Sí. Aquí tenemos el gráfico de las incidencias, tenemos los tres años anteriores de la pandemia y el año actual, que es el color morado, que es el que se ve más aplanado. Como pueden ver, estamos por debajo de los casos que teníamos de los 3 años anteriores, y como mencionábamos desde el inicio del programa, en el mes de junio comienza un aumento de los casos de COVID-19, que para mí en este momento todavía no tenemos una estacionalidad del virus del COVID-19, aún está en estudio. Ya sabemos que la influenza en junio empieza a elevarse, pero para mí que en este momento ocupamos más estudios a nivel nacional, a nivel internacional, para saber cuándo es que vamos a tener un aumento de los casos de COVID-19. Pero como pueden ver ahí, históricamente desde el inicio de la pandemia, en junio aumentan los números de los casos de la COVID-19. Tenemos un umbral epidémico en el que estamos por debajo de lo que es el límite inferior de los casos, esto comparado a los casos que tuvimos durante los 3 años de la pandemia. La línea en gris nos muestra el promedio de casos entre esos 3 años, la línea verde, el límite inferior, y la línea roja, el límite superior. Como pueden ver, estamos por debajo de estas 3 líneas. Estamos ahorita en una zona de seguridad. Esto es muy importante. Las comorbilidades de las personas que fallecieron por COVID-19. La primera comorbilidad, o sea, cuál era la enfermedad que esas personas tenían, es la hipertensión. Sí. Seguido por la diabetes mellitus, el EPOC, que es una enfermedad que afecta los pulmones, la enfermedad renal, tenemos las cardiopatías y tenemos ahí algunos datos en cero como cáncer, obesidad y asma, que en los años anteriores también se reportaron personas con estas comorbilidades. Nosotros estos datos los recogemos de las actas de defunción que nos reportan los hospitales y establecimientos. Vamos a ver si lo entendí. Ajá. Cuando uno se contagia del virus de la COVID y tiene esas enfermedades, Así. ¿qué nos indica ese cuadro? Que las personas con más probabilidades de morir cuando se infectan del virus de la COVID son las que tienen presión arterial alta, ¿verdad? Presión arterial alta. Pero sin control. Sin control, correcto, sin control, sí. Así es. Creo que es importante lo que la doctora mencionó y volvemos a retomar lo que del inicio dijimos, ¿no? Ya hemos visto las estadísticas
comparado con la semana que se reportó el 3 de julio, estamos viendo el doble de lo que dejamos esa semana a esta semana. El doble en el número de casos, el doble en la positividad. Entonces no debería ser extraño que nos pongamos en alerta, porque la causa es, y bien lo dijo la doctora, es que es cierto, bastará hacer algunas otras cosas que requieran decir, esta estación va a ser la de COVID. Probablemente todavía no lo pongamos, pero ahora tenemos un patrón que se repite con los años, que es una época que de verdad vuelve a ajustarse. Debemos de tomar en cuenta otros aspectos que son importantes. El clima, la forma en cómo se presentan las precipitaciones. Este año las precipitaciones no están en orden como podíamos esperar. En este tiempo deberíamos estar en un tiempo de canícula, es decir, sequedad total. Pero estamos viendo lluvia, y eso no permite que ni el ciclo de los vectores se cumpla como queremos, ni el ciclo de la enfermedad se repita como habíamos esperado. Pero algo que nos ha enseñado la historia es que esto tiende a aumentarse en esta época. Y además en septiembre tiende una bajada que tampoco la podíamos haber explicado, ¿no? En el pasado tampoco la explicamos, pero si queremos contribuir a lo que ya hemos cosechado hasta ahora como resultados en la pandemia, es que debamos de tener un poco de sentido común en alertar a la población a que retome lo que debe retomar, que son las medidas de bioseguridad, que no se confíe solo porque nos vea todos rosados y que no nos vea tosiendo, sino que entienda que el virus circula y que no estoy protegido porque no tengo el esquema de vacunas completo y además no estoy protegido porque a mi alrededor hay personas que han estado y que están teniendo el cuadro, aunque sea a veces asintomáticos, pero de repente también de manera sintomática. Y usted ya contó algo que ilustró bastante bien. Y si te fijas, perdón que te interrumpa, Renata, y si te fijas, durante la semana epidemiológica 23, que fue como la más baja, después en la 24 vemos ese aumento de casos, vas a ver que se cumple lo que decía también el doctor Andino y la doctora Pamela, que no nos extrañe ver muertos, ver gente que fallece durante durante ese periodo de semanas que pasaron, hubieron defunciones y probablemente van a haber defunciones. Y es por lo mismo que volvemos a recalcar, ¿verdad? Usar sus mascarillas, la bioseguridad y la vacunación. Claro. Que no nos extrañe ver defunciones. Claro que la van a ver al momento de que nosotros miramos ese aumento de casos de COVID-19. Todo va relacionado. Pues ya saben, las personas con presión arterial alta y que no se tratan esa presión, si llegan a infectarse de la COVID, van a complicar su salud, ponen en riesgo su vida inclusive. Por lo tanto, las dos sugerencias es controlarse la presión arterial y aplicarse la vacuna en su primera y segunda dosis, con su primer y segundo refuerzo, para que si se contagian, pues haya más probabilidades de superar la enfermedad. Luego, las personas con azúcar, la diabetes, tengan cuidado. No solo hay que controlarse la diabetes, sino ser riguroso con la mascarilla, con el lavado de manos, porque si se llega a contagiar de la COVID, también arriesgan su vida. Y solo faltó, Carlos, por favor, el cuadro de la mortalidad, que es importante que lo narre la doctora. ¿Sí? El departamento de Cortés y Atlántida, seguido por El Paraíso, son los 3 departamentos que tienen el mayor número de fallecidos a nivel nacional. Si bajamos un poquito, y luego tenemos la situación epidemiológica de los fallecidos del inicio de la pandemia. Como pueden ver también en la línea morada son los los fallecidos de este año. Estamos también por debajo de los años anteriores. Ahí se ve como ya diferente a la gráfica que teníamos de las incidencias. Tenemos ese punto en azul, lo ponemos así, que llame la atención porque es cuando se inició la vacunación. Sí. Se inició la vacunación en el año 2021. Todavía, como recuerden, empezamos con personas con enfermedades de base, personal de salud en primer lugar, pero ya en el año 2022 vemos cómo se va aplanando la curva de los fallecidos. Y más abajo tenemos el cuadro que mencionábamos de las personas que han fallecido en este año, que son 34. Como pueden ver, la mayoría de estas son personas mayores de 60 años. El 80% son mayores de 60 años, pero de este 80%, el 60% son mayores de 80 años. Aquí me gustaría hacer más conciencia a la población
nosotros siempre recogemos el dato de esta persona estaba vacunada, sí o no, qué enfermedades de base tenía. Y la mayoría de las personas solo tenían esquemas de vacunación incompletos, que su última dosis fue aplicada en el año 2021. Sí. O sea que ya tienen más de 1 año y medio de no haberse vacunado, por lo tanto ya no estaban protegidas. Otra cosa, que tenemos 3 personas mayores de 90 años, que la referencia que dieron los familiares fue, como ella no salía, nunca se vacunó. Sí. Llevaron el virus a su casa y la persona falleció a causa de la COVID-19. Sí. Bueno, pues a vacunarse. Solo recordemos, antes de septiembre de 2021, la envidia que nos causaba, envidia positiva, que nos causaba cuando alguien, por ejemplo, a mí me decía, Renato, ¿ya te pusiste la vacuna? No, le digo, sí que no han venido. Mira, yo me la voy a poner a Miami, dice. Yo me la voy a poner a Nueva York. Ay, que decía uno, qué personas tan privilegiadas porque sus ingresos le permitían viajar a los Estados Unidos y aplicarse la vacuna. Y el refuerzo. O sea, y el refuerzo. Y la siguiente dosis. Y nosotros sin la vacuna. 28 y hondureños que iban a otro lado a aplicársela. Y ahora que las tenemos, dejarlas vencer, no es coherente. No es coherente de gente que aprecia la vida, que esté consciente que solo se ha puesto una vacuna. Pero como le metieron en la cabeza que esto era perjudicial, dejó de aplicarse las vacunas. Bueno, los riesgos son, que si usted tiene esas enfermedades preexistentes que ya dijo la doctora ahí y se llega a contagiar, va a complicar su vida. Por eso la sugerencia hoy de todos los médicos aquí presentes es que no de un país pobre como Honduras en cuanto a ingresos, no debe darse el lujo de dejar vencer las vacunas. Por eso, papá, mamá, lleven a sus hijos a aplicarse el cuadro básico de las vacunas. Y a las personas ya adultas, por favor, aplicarse la dosis contra la COVID y la bivalente si ya tienen más de 40 años. No permitamos que se nos venzan las vacunas. Es dinero que nos cuesta generar a los hondureños, que pagamos en impuestos. Por lo tanto, voy a ser un poquito más contundente. Es irresponsable que en un país como Honduras, donde tenemos una precaria salud, porque no nos cuidamos y todo eso, porque no nos alimentamos de manera equilibrada, no nos gustan las verduras, no nos gustan las hortalizas, odiamos esas cosas, buena parte de los niños hondureños. Es inaudito y es incoherente que con la economía que tenemos en el país dejemos que se nos arruinen las vacunas, que cuestan dinero. Es cierto que nos han regalado vacunas y agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud, pero la mayor parte de vacunas las compramos con los dineros de todos. Entonces, ¿por qué tenemos que dejarlas vencer? Vamos a la pausa y retornamos ya con los comentarios finales de los doctores Lorenzo Pavón, Raúl Barahona, Henry Andino, Aarón Bueso y Pamela Olivera. Damos lectura a más de sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Mari Caballero comparten, es importante mantener el distanciamiento social, uso de mascarillas, lo digo por experiencia, mi padre estuvo hospitalizado la semana pasada por neumonía a causa de COVID-19 y mi madre también salió positiva con una variante gastrointestinal. Ellos tienen las 4 dosis de vacuna. Omaira comparte, ¿hay alguna virosis relacionada con vómito y diarrea, deshidratación? Conozco cerca de 20 casos de gente no relacionada entre sí y en diferentes departamentos que está presentando este cuadro. Comparten televidente, continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. ¿Este cuadro, doctora Figueroa? Pamela Olivera, perdón. Pamela sí, Olivera. No se preocupe que me metí tanto cloro durante la pandemia e ivermectina que algunas células perdí. Bueno, este cuadro lo estamos compartiendo ya que en Honduras tenemos varias lecciones aprendidas, tanto personales como de la Secretaría de Salud. Y una de las fortalezas que nos dejó el COVID-19 fue 4 laboratorios de biología molecular a nivel nacional y el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Vigilancia de Virología, en el que ya en el país se hace secuenciación genómica. He escuchado algunos comentarios de médicos que dicen que la Secretaría de Salud tiene que enviar muestras fuera del país para saber qué variantes están circulando, cuando esta secuenciación se hace ya en Honduras. Ya se hizo una y la semana antepasada tuvimos el resultado de la segunda, que nos dice que hay variantes de vigilancia
y variantes de interés que están circulando en el país. La que está predominando en este momento es la variante XBB 1.15 en un 57% y tenemos la variante XBB 1.5 en un 4%. La variante XBB 1.16, que es la que hace como un mes anduvo circulando en los medios de que decían que tenía un nombre y que era de más contagios, que iban a haber más fallecidos, todavía no se ha aislado en el laboratorio de vigilancia de la Secretaría de Salud. Muy bien, miren, si no regresamos, muchas gracias a todos, a los doctores Lorenzo Pavón, Raúl Barahona, a Henry Andino, Aarón Bueso y Pamela Olivera, porque ahora trabajamos con una computadora que no nos permite pasarnos del tiempo ya establecido para el programa. Bueno, si es que ya nos pasa.